Bienvenido al curso de Symfony 3. Te voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver en el curso. En el capítulo 1 prepararemos el entorno de desarrollo, ¿vale? Instalaremos un servidor web local para nosotros hacer las pruebas y trabajar en el desarrollo. También instalaremos Composer, que es un gestor de paquetes para PHP, ¿vale? Un gestor de dependencias que lo que va a hacer es gestionarnos todas las dependencias que tengamos en PHP. Es decir, nos descargará nuevos paquetes, nuevas librerías, nos actualizará las que ya hay, si es que es necesario, incluso nos quitará librerías si nosotros se lo indicamos. Básicamente lo que hace es gestionarnos las dependencias de PHP, los paquetes que tengamos en nuestro proyecto, y podríamos instalar muchas cosas, mantener actualizadas el resto de librerías que tengamos, y cuando en un momento determinado no necesitemos una, pues también la podemos quitar, que Composer se encarga de gestionar todo. También instalaremos una herramienta que a mí me gusta mucho para trabajar con la consola, que se llama Cygwin, y con ella instalaremos Git, SSH y otras utilidades que nos sirvan para trabajar con Symfony y con un proyecto de PHP en general. También instalaremos un entorno de desarrollo que yo te recomiendo que uses NetBeans, que es el que vamos a instalar, porque a mí me parece un IDE muy completo. Puedes trabajar con la base de datos dentro del mismo proyecto, cosa que es muy útil y muy rápida. Se lleva muy bien con los frameworks de PHP. Así que yo te recomiendo que te instales el NetBeans en el vídeo que lo hacemos. Pero bueno, yo te dejo que uses cualquiera, que uses Sublime Text o el que tú estés acostumbrado. ¿De acuerdo? En el capítulo 2 instalaremos Symfony mediante Composer, ¿de acuerdo? Cosa que ya te digo que es muy rápida, simplemente es lanzar un comando y hacer ciertos ajustes en el servidor web para que funcione, pero con Composer hoy en día se instala casi todo con Composer, así que instalaremos Symfony 3 utilizando Composer y ya verás que es bastante rápido. En el capítulo 3 entraremos ya en el uso del framework y te empezaré enseñando la estructura del framework, cuál es su estructura de directorio, dónde están cada fichero y para qué sirve a grandes rasgos. También haremos nuestro primer Hola Mundo con Symfony y también veremos cómo funcionan las rutas y los controladores y las vistas de forma básica, ¿de acuerdo? En principio veremos cómo se usan las rutas de forma básica, veremos cómo se crean controladores, cómo se crean vistas, y luego ya empezaremos a utilizar las rutas del sistema de enrutamiento de una manera mucho más avanzada, ¿vale? Veremos cómo se crean restricciones, cómo se pasan valores por la URL, cómo se configura una ruta para que sea un método get, post, put o el que sea, ¿vale? Así que nos meteremos bastante con eso, veremos cómo funcionan las rutas de manera ya avanzada, ¿vale? Para trabajar bien con ellas. Luego veremos también con el tema de las rutas cómo hacer expresiones regulares para las restricciones, ¿vale? Porque podemos restringir qué valor nos llega por un parámetro que le pongamos a la URL, ¿vale? Podemos restringir que ese valor cumpla una expresión regular. Y eso es muy útil y también veremos cómo se hace. También veremos cómo hacer redirecciones en Symfony, ¿vale? Cómo saltar de un método, de una acción a otra, ¿vale? Cómo irse de una URL a otra. Y seguidamente aprenderemos a recoger las variables get y post que nos llegan desde un formulario o desde donde sea, cómo recoger ese tipo de variables. Y por último, en este capítulo veremos cómo se crean los bundles, ¿vale? Veremos los comandos necesarios para generar nuevos bundles y cómo configurarlos por encima. En el capítulo 4 ya empezaremos a trabajar con las vistas de forma más avanzada y aprenderemos a usar el lenguaje de plantillas de Symfony, Twig. En el primer vídeo de ese capítulo veremos cómo crear plantillas y cómo trabajar con los bloques de Twig, que eso es una cosa súper interesante
que muy pocos frameworks ya incluyen por defecto. Lo de los bloques es que tú puedes definir en tu plantilla una serie de bloques y luego en las vistas heredar de la plantilla principal, de la plantilla padre, y rellenar esos bloques con el contenido que tú quieras o no rellenarlo. Eso ya es cuestión tuya. Pero bueno, te dejo que lo veas en ese vídeo más adelante, en esa clase, y te enterarás bastante bien de cómo se trabaja con los bloques. Seguidamente empezaremos a trabajar ya con el lenguaje de plantilla, con Twig, empezaremos a aprender bien cómo se usa cada cosa y trabajaremos con las variables, condicionales y bucles de este lenguaje para ver cómo se hace con la sintaxis que tiene este lenguaje. También veremos cómo hacer comentarios, ¿vale? Para que el código que escribamos no salga, no se imprima por pantalla o no se ejecute, simplemente que sea un comentario de código. También aprenderemos un poco cuáles son las funciones predefinidas que trae Twig, cómo usar alguna de ellas, ¿vale? Porque tiene muchas. Y luego aprenderemos una cosa muy útil que es crear nuestras propias funciones, ¿vale? Es crear nuestros pequeños helpers para trabajar con ellos en las vistas. Crearemos nuevas funciones con Twig. También aprenderemos a usar los filtros predefinidos que tiene Twig para muchas cosas tiene, ¿vale? Para poner, por ejemplo, letras en mayúsculas, en minúsculas, etcétera. Bueno, tiene muchos. Los veremos dentro del curso. Y también aprenderemos a crear nuevos filtros, ¿vale? Eso también es bastante útil. Y por último ya pues te dejaré referencias y tal para que puedas ver dónde está la documentación de Twig, dónde aprender más sobre Twig o profundizar más sobre él. Aunque dentro del curso se aprende bastante sobre Twig y se ven muchas cosas de Twig. Pero bueno, aún así siempre te voy a ir dejando documentación para que puedas ir mirando en sus páginas oficiales, etc. En el siguiente capítulo veremos cómo trabajar con bases de datos y cómo usar el ORM, que en este caso es Doctrine, ¿no? Doctrine. Entonces veremos cómo conectarnos a la base de datos con Symfony. Aprenderemos qué es un ORM, qué es Doctrine y qué son las entidades. De acuerdo, como sabes, en el modelo vista controlador, ¿vale? Tenemos tres partes, tenemos tres capas. Tenemos la capa de la vista, que es lo que sale por pantalla y se encarga de mandarle datos al controlador. Luego tenemos el controlador, que se encarga de filtrar los datos que llegan desde la vista y pasárselos al modelo, y también de pedir datos al modelo, ¿vale? Y pasárselos a la vista, es intermediario ahí. Y el modelo, pues es el que se encarga de interactuar con la base de datos y todo lo que tenga que ver con base de datos, ¿no? O con una lógica muy grande de negocio, ¿no? Pues en este caso, en Symfony, la parte del modelo sería Doctrine y sus entidades. Y también los repositorios de Doctrine, que ahí nos permite personalizar mucho las consultas y hacer muchas cosas que también lo veremos. Entonces la parte del modelo sería la parte de Doctrine, la parte de las vistas sería Twig y luego pues la parte del controlador, que son los controladores de Symfony normales. ¿Vale? Aquí en concreto se usa un ORM en Symfony 3 y en las versiones anteriores también. Recuerdo que en la versión 1 se usaba Propel, ¿vale? Teníamos la opción de usar un ORM que se llamaba Propel. Pero bueno, en Symfony 3 tenemos la opción de trabajar con Doctrine, de trabajar con DQL, que es un pseudo lenguaje SQL para trabajar entre objetos, entre entidades que tiene Symfony. Y también tenemos la opción de trabajar con el Query Builder, tiene un Query Builder también, Doctrine. Y también podemos trabajar con consulta SQL tal cual. Entonces, todo lo que tiene que ver con la base de datos lo trabajamos con el ORM que es Doctrine, y en la parte del modelo. Pues veremos todo eso y luego aprenderemos también a generar entidades a partir de la base de datos, ¿vale? Eso con la consola de comandos. También veremos cómo generar entidades con Doctrine, ¿vale? Directamente en el código. Y también veremos cómo generar tablas en la base de datos a partir de entidades que existen en nuestro código. Y luego ya empezaremos a hacer
métodos de CRUD, ¿vale? Aprenderemos a insertar, leer, actualizar y eliminar datos de una tabla de la base de datos. También veremos qué tipos de find hay para conseguir resultados de la base de datos, ¿vale? Para sacar un result set de la base de datos. Aprenderemos a hacer consultas en SQL nativo. Veremos un poco cómo funciona DQL, cómo se hacen consultas básicas con DQL. También con el Query Builder aprenderemos a crear repositorios personalizados y te dejaré referencias para que puedas investigar más acerca de Doctrine porque es muy amplio. En el siguiente capítulo aprenderemos a trabajar con los formularios y la validación de datos en Symfony. Veremos cómo crear formularios que siempre van a estar relacionados con una entidad, o casi siempre. Veremos cómo crear, veremos cómo personalizar esos formularios en la vista, cómo validar los formularios, cómo validar esos datos que nos llegan del formulario. Y también veremos cómo validar datos aislados, ¿vale? Usando componentes de forma desacoplada del sistema de formularios, ¿vale? Como, por ejemplo, validar un email aunque no haya llegado de un formulario, datos de forma aislada. Y veremos cómo crear campos select, chessboxes y otros tipos de campos. En el siguiente capítulo es el capítulo más amplio, el capítulo que más te va a enseñar sobre la vida real, sobre el trabajo en la vida real con Symfony. Y este desarrollo lo vamos a hacer absolutamente desde cero, como si te encontraras en una situación real. Veremos desde el diseño de la base de datos, ¿vale? En la primera clase de ese capítulo veremos cómo diseñar una base de datos con DIA, que es un programa que nos permite crear dibujos y esquemas de tablas y relaciones, y también esquemas de entidad, relación, etcétera. Pues veremos cómo diseñar la base de datos con esto. También la crearemos con SQL, le meteremos datos de prueba a la base de datos y luego pues ya empezaremos a hacer lo que ya habíamos hecho, ¿vale? A utilizar cosas que ya habíamos visto anteriormente, como es el crear un bundle, que generaremos un bundle, generaremos también entidades a partir de la base de datos que hemos creado y veremos una cosa muy importante de Doctrine, que son las relaciones, ¿vale? Veremos las relaciones many to one to many, ¿vale? Y veremos cómo hacer todo eso y veremos lo útil que son las relaciones en un ORM. Esto es una de las cosas más importantes y que más trabajo cuesta de entender, el tema de las relaciones entre entidades. Bueno, pues nos meteremos con eso, con las relaciones que vienen por defecto, con las relaciones many to one y one to many, y pues crearemos muchas relaciones, ¿no? Entre las entidades. Luego crearemos una plantilla base con la cual trabajaremos durante el desarrollo de la aplicación web. Aprenderemos a cómo utilizar el componente de autenticación para hacer un login de usuario. Una cosa muy importante para la seguridad de la aplicación, ¿no? Cómo hacer un login, cómo identificar a los usuarios, etc. Crearemos un formulario de registro. Aprenderemos a trabajar con los mensajes flash. Aprenderemos a cifrar contraseñas con bcrypt, utilizando los encoders de Symfony. Haremos también un control de usuarios duplicados para que el usuario que se registre no esté utilizando otro correo electrónico que ya usa otro usuario. Crearemos y validaremos el formulario de etiquetas, ¿vale? Tendremos la opción de añadir etiquetas en nuestra aplicación, ¿vale? Pues haremos el formulario y validaremos ese formulario. Luego guardaremos y listaremos en una tabla esas etiquetas. También haremos la opción de eliminar etiquetas. Luego haremos un CRUD, un crear, listar, editar y borrar categorías, ¿vale? Para añadir nuevas categorías en nuestra aplicación web. Crearemos un formulario para añadir entradas y luego guardaremos esas entradas una vez rellenado. Veremos cómo subir archivos y asignar una imagen a la entrada, ¿vale? Para cuando el usuario pues cree una entrada, le asigne una imagen y la suba.
¿vale? Eso es sencillo, lo veremos también. Luego haremos haremos un campo, ¿no?, en el formulario de crear entrada para añadir tags, de forma que nosotros empezaremos a añadir etiquetas, por ejemplo, PHP, Java, Symfony 3, Zen Framework 2, Slim Framework, y todas esas etiquetas se guardarán en una tabla intermedia, ¿vale? Se guardará en una tabla de esas etiquetas, se guardarán en la tabla intermedia que hemos creado y se relacionarán entre sí, entre la entrada y la etiqueta. Pues veremos cómo hacer toda esa lógica para asignar etiquetas a las entradas. Luego mostraremos las entradas. Haremos un menú de categorías también, ¿vale? Para poder saltar, entrar a una categoría u a otra, entrar a sus secciones. Haremos un botón también para eliminar las entradas. Y luego veremos cómo editar una entrada con toda la lógica que eso conlleva. Veremos cómo mostrar las etiquetas en la edición de la entrada, ¿vale? Para que vuelvan a aparecer en el campo de edición esas etiquetas. Veremos cómo hacer la paginación de la entrada, es decir, pues paginaremos la entrada y le pondremos una navegación por páginas, ¿no? Los números típicos siguiente, anterior y 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pues haremos una paginación. Luego listaremos las entradas categorizadas y las paginaremos también. Y por último, veremos cómo usar el control de acceso para bloquear ciertas rutas a ciertos roles de usuario, porque esta aplicación también hará uso de los roles, ¿vale? Usaremos los roles de usuario para identificar si un usuario es administrador, si un usuario es usuario normal. Y también veremos cómo hacer un campo no obligatorio. En este caso, pues haremos que no sea obligatorio el hecho de subir una imagen, ¿vale? El campo file de la imagen, ese fichero no será obligatorio de subir, y veremos cómo mantener ese fichero, o sea, cómo mantener el fichero anterior en caso de que no se suba uno nuevo. En fin, aquí realmente es donde vas a aprender de verdad a programar con Symfony, porque viendo las cosas de forma aislada no vas a encajar todas las piezas del puzzle, y aquí es donde realmente vas a ver cómo se hacen las cosas. Y ya en el último capítulo veremos cómo instalar bundles y librerías de terceros mediante Composer, cómo crear sesiones. También veremos cómo trabajar de forma básica con la internacionalización, cómo trabajar también con las migraciones de forma básica también. Y todo eso sería en el capítulo otros. Y ya por último me despediré de ti en el último capítulo. Así que cuando quieras empezamos con el curso.